Historias que inspiran, ideas que abren camino y voces que transforman. En esta nueva temporada exploraremos la minería desde una mirada más consciente, conectando con el territorio y las personas. Mundo Minero TV, segunda temporada. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Minero TV, segunda temporada. Un espacio para conocer historias, experiencias y para conversar con quienes están transformando la industria minera. El día de hoy nos encontramos junto a Viana Maino. Viana, bienvenida. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Y en unas pocas palabras, dinos, ¿cómo te presentarías para las personas que no te conocen? Muchas gracias por recibirme, Darío, en Mundo Minero, un espacio tan importante como es el sector para el país. Para quienes me honran con vernos, soy una especialista en inversiones y en proyectos en recursos naturales y sectores estratégicos, proyectos de inversión del sector privado en estos sectores. Chévere, qué gusto tenerte y realmente toda esa experiencia que tú nos puedas transmitir nos apoya no solamente a la industria minera, sino realmente a todos los sectores que nos... Bueno, yo les quiero mencionar que he tenido la oportunidad y la bendición de poder haber traído al país más de $1.000 millones de inversión no ofrecidos, no con contratos de inversión por cumplirse, sino ya realizados en el país en diferentes sectores propiamente de los estratégicos que sabemos que están bajo el paraguas de 3 ministerios, que son el de Infraestructura y Transporte, o sea, Obras Públicas y Transporte, el Ministerio de Energía, Minas y Petróleo y el Ministerio de Telecomunicaciones. En esos 3 ministerios se agrupan los sectores estratégicos que manejan recursos naturales y prestan servicios públicos. Dentro de esos sectores me ha tocado manejar proyectos de puertos, las delegaciones de todos los puertos públicos del país, vías, muchas de las vías, la mayor parte de las vías del país, termoeléctricas en su momento, y otros aeropuertos, otros sectores también, telecomunicaciones evidentemente, y algo también hemos hecho en minería. Entonces, ¿qué quiero decir? Y esta es la parte positiva y motivadora, que a veces los temas de inversión, los cambios políticos, los avatares internacionales que hoy vivimos en el mundo en general y en el país, pues constantemente en Latinoamérica, nos hacen dudar de la inversión privada, de la inversión extranjera en este tipo de temas, de proyectos que son de alta envergadura para invertir en monto y en dificultad, pero por la experiencia y la trayectoria que he tenido la suerte de desarrollar, sé que si bien son complejos, sí se pueden lograr, sí se pueden llevar a cabo y es lo que hemos hecho por muchos años. Y el sector minero, pues, no es la excepción. Justo relacionado a ese tema y que obviamente que tú has estado al frente hace un tiempo del ministerio y que nos puedas contar esa experiencia, cómo tú, y no que sea algo malo, sino al contrario, es algo muy inspirador, que una mujer esté al frente de un ministerio que tal vez tradicionalmente también es considerado muy masculino y que hayas logrado conseguir todo lo que tú nos estás diciendo, esa cantidad de inversión en diferentes frentes que al final ayudan a todos los sectores, porque no solamente pues a un sector específico. Sí, telecomunicaciones precisamente el sector estratégico allí es el espectro radioeléctrico y no solamente es para telefonía celular o internet fijo, también estamos considerando allí los medios de comunicación que usan el espectro. Ujú. Me refiero a la televisión y las radios. Em, Mi trayectoria ha sido en estos sectores que tradicionalmente son duros, así los llaman internacionalmente, STEM, sectores duros, sectores estratégicos. Usualmente las mujeres no hacemos eso, pero yo creo, y esto es un comentario o algo que comparto con las mujeres, un incentivo. Yo creo que el primer escollo es uno mismo. No, es que yo en minería no, porque mejor me voy a algo social. En ningún momento quiero descreditar o discrepar con los sectores sociales, como que las mujeres seamos profesionales de inclusión social, de medicina, de enseñanza, de educación, pero no quita lo uno con lo otro. Ajá. Pero ¿y por qué crees que pasa esto? ¿Qué crees que es algo que tal vez ya viene arraigado por algún tema puntual? ¿O por qué crees que pasa Yo esto? trabajo mucho en el exterior también y puedo decir que tenemos unas diferencias importantes en la participación femenina en estos sectores más duros en Latinoamérica que en Estados Unidos o en Europa, que son las realidades que conozco. Y creo que parte de la primera premisa por uno mismo desde el colegio, no desde la escuela, es que las niñas estudian sociales. Claro. No, es que a mí me gusta la literatura, la historia, por si acaso me encanta y soy abogada de profesión, pero luego estudié una maestría financiera, luego me especialicé y tengo un doctorado en participaciones público-privadas como modelos de gestión en estos sectores y constantemente cada año estudio. Me voy 15 días al año todo el tiempo a estudiar un tema que se relacione con lo que hago, pero que no conozca, para crecer. Entonces, creértelo tú mismo, comenzar a trabajar en el tema y demostrar
que lo que tú haces vale, no porque que estemos en cuotas o en imposiciones de ningún tipo, sino porque la capacidad en un plano de trabajo, en un plano profesional, de una mujer o un hombre no difiere. Correcto. Otros temas son los físicos, si podemos cargar más, si somos más fuertes, y sí, ahí tenemos diferencias. Pero en esta mesa, ¿qué diferencia podemos tener? La única diferencia marca la pauta de el interés de uno. Y creo también, siendo una de las muy pocas mujeres que tienen una carrera altamente concentrada en estos temas en el país, de hecho, de las pocas ministras en la historia del país en estos tipos de sectores. Son muy pocas, poquísimas. Y eso es algo que tiene que cambiar porque inspira. Parte del trabajo de una mujer es inspirar a otras. Y yo siempre digo que si alguien te abre la puerta a una actividad, a una oportunidad de liderazgo, le llamo yo, en sectores estratégicos, que no solo es un ministerio como telecomunicaciones, decía el Ministerio de Energía, ahora tenemos una ministra en ese ramo y lo celebro, sino por ejemplo, ser una CEO minera, de una cementera, de una petrolera, la CEO, no digo cualquier otra cosa, es válido, pero ¿por qué no la CEO? Eso le abre puertas y oportunidades a otras. Entonces es un desafío que las que hemos tenido la oportunidad de llegar allí, alguien nos ha abierto esas puertas. Generalmente han sido hombres, porque en esos sectores los hay. Si algunas que estamos aquí hemos llegado es porque otros han creído en nosotros y lo hemos demostrado. Y nos corresponde abrir las puertas para otras. Y esa es la idea, que sea súper inspirador, porque habrá muchas chicas que tienen ese concepto y que les va muy bien en estas carreras y que tal vez dicen, sí, soy muy buena en esta carrera, pero me voy a detener en este nivel porque eso es lo normal. Y la idea es que sigan continuando porque yo justamente, o creemos todos de que esa igualdad es de eso, tener libertad de oportunidades para que todos tengan y alcancen las mismas oportunidades. Yo te Correcto. felicito realmente. Nada más quiero acotar una pequeña cuestión al tema. Esto de trabajar en áreas más duras no quita para nada ni la feminidad, ni la responsabilidad familiar y la maternidad. En algún momento los invito a seguirme en mis redes sociales sobre el tema del casco fucsia, que es un ícono que usamos muchas mujeres en el mundo para representar como mujeres alrededor de todo el mundo en una organización a la que pertenezco. Estamos en estas áreas duras, pero mantenemos esa estructura de mujer, femenina, familiar, madre, sin necesitar renunciar a lo uno por lo otro. Y a veces eso creemos en la cultura latina, ¿no? Cambiando un poquito de tema y enfocándonos un poco a la gestión, ¿cómo te fue con la digitalización que se busca o la conectividad que se buscaba justamente en el país? Porque yo creo que es algo que ya en el mundo, pues es algo más que normal, es muy rápido y obviamente el Ecuador también tiene que enlazarse mucho esa parte. Nos comentaste justamente de las inversiones que lograste conseguir para eso, pero ¿cómo tú le ves al Ecuador en ese tema? ¿Cómo vamos desde tu punto de vista en ese tema? Bueno, voy a comenzar por números, que sí podemos manejar algunos números las mujeres. El rubro de comunicaciones, inversiones en comunicaciones, que representa el rubro de tecnología en general, hoy por hoy en el Ecuador representa como el cuarto o quinto rubro más importante del PIB. No es menor. ¿Qué te quiere decir? Que la tecnología en todos los componentes, que son bastante más que lo que a veces pensamos que es el teléfono, ¿no? Hay mucho más en tecnología. Tecnología requiere, por ejemplo, el despliegue de infraestructura de redes de fibra óptica y torres, y eso es una inversión muy grande. Cables submarinos. Hay mucho que no vemos, pero que nos permite comunicarnos. Es grande la aportación de las comunicaciones y la tecnología al Producto Interno Bruto. Más o menos bordea, como digo, el cuarto o quinto puesto. En cuanto a cómo está el país, un par de datos interesantes. La conectividad en el país, de acuerdo con el estudio que hizo Naciones Unidas, que lo hace recurrentemente a varios países, o sea que es un estudio oficial internacional, es en celular 98%. Tenemos cerca de 17 millones de líneas telefónicas activas. Claro, no quiere decir que cada ecuatoriano tenga uno, porque por ejemplo yo tengo 2 teléfonos o hay bases celulares en ciertas empresas, pero tenemos un nivel de conectividad que es el más alto en celular de toda la región. En internet fijo bordea el 65% en general, más en urbano, menos en rural. Ciberseguridad, que no es menos importante para la inversión, y ya voy a comentar por qué. En ciberseguridad, hacia el 2021 estábamos en el puesto 12 de Latinoamérica, medido también por Naciones Unidas, en el índice que ellos sacan cada 2 años, fuimos calificados este año, o sea, la medición correspondió al cierre de 23, como el tercero de la región. Escalamos muchísimo en ciberseguridad. ¿Por qué es eso importante? Porque a medida que un país se digitaliza y comenzamos a transaccionalizar en línea, por ejemplo, trato de poner ejemplos gráficos, nuestras apps de bancos financieras, si hacemos transacciones, pagos, transferencias financieras, necesitamos tener la certeza de que eso va a estar debidamente cubierto. Cuando hablamos de ciberseguridad, no solo hablamos de
phishing o ataques a nuestras cuentas de redes sociales y tal, sino cosas mayores, como nuestra propia identidad digital, como estas transacciones financieras que estoy poniendo como ejemplo. Y para las empresas, especialmente para las internacionales, la seguridad digital de un país es un elemento sumamente importante, fundamental dentro de su checklist de qué nomás ven ellos de riesgo en un país al cual van a ingresar. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones tienen toda su información mundial consolidada en una nube. Y si un país tiene un determinado riesgo de ciberseguridad muy alto, Ingresan puede por ahí. afectar a todo el resto de su operación en el mundo. Entonces, este no es un tema menor. En transformación digital se ha avanzado mucho y eso es un tema, mira, fíjate Darío, bastante inclusivo. ¿Por qué? Importante coligándolo con el tema de mujeres, porque la inclusión digital permite a mujeres, a grupos minoritarios, a comunidades rurales tener las mismas capacidades y accesos que a cualquier otra persona en cualquier otro lugar, de cualquier otra raza, de cualquier otro género, de cualquier otro interés cultural. Ujú. Porque en el mundo mi clic vale lo mismo que el tuyo o el de cualquier otro. Claro, es lo Y mismo. no hay estas diferencias que en presencia las habrían. Entonces, un factor muy importante de inclusión social en todos los grupos es precisamente la inclusión digital. Y en esto se ha avanzado mucho, falta, pero siempre va a faltar porque avanza muy rápido también, pero falta todavía y se ha avanzado mucho. No solo es conectar a las personas, sino lo que se llama alfabetismo digital. La medición de Naciones Unidas, o sea, ¿para qué lo usas? Claro, no solamente, claro, que tenga un Úsalo fin. bien, no solo entrar y navegar en Facebook, que no está mal, o en redes sociales, sino estudiar, aprovechar, vender, montar mi emprendimiento Te vuelve digitalmente cercano, también, justamente. cobrar, tener mi PayPal, tener mis mecanismos de cobro en línea, también como emprendimiento. Estos son verdaderos usos más que aportan más al desarrollo, a la inclusión social y a la economía de la transformación digital. Y en ese sentido, Naciones Unidas nos cataloga como un país en el cual nuestro alfabetismo digital bordea el 75%. Quiere decir que se ha trabajado mucho, no solo en dotar de conectividad e insertar digitalmente a las personas que no tenían esa facilidad, sino que además se ha trabajado mucho en desarrollar el buen uso que tengan. Ahora, y obviamente la industria minera también está mucho en estas zonas rurales que estábamos hablando relacionado a este. ¿Cómo tú le ves que ese papel de la digitalización o de las tecnologías de la información ayudan a que la industria minera también pueda desarrollarse en estos sectores o en estos lugares rurales donde normalmente hay mucha falta de servicios incluso básicos? Ujú. ¿Cómo tú le ves que se puede enlazar justamente estos temas hacia la industria minera? Bueno, yo creo que entendiendo todos nosotros que la industria minera, los campos de desarrollo minero precisamente están en áreas alejadas o rurales, lo que hay que visualizar no es una industria extractiva que hace una economía en gran escala solamente, sino un negocio que genera crecimiento y desarrollo para su comunidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Y puedo poner los ejemplos. En mi gestión nosotros pudimos avanzar en toda la inversión que tenía que hacer el gobierno sin gastar un centavo y esa inversión se logró a través de industrias justamente que trabajan como la minería fuera de las áreas urbanas. Ellas hicieron la inversión. Esa inversión público-privada. Fue privada en la cosa pública, netamente, como desarrollo comunitario. Y entonces se conectó a sus comunidades digitalmente, se puso internet por parte de las mineras a sus alrededores, como un compromiso de inversión social y yo pude devolver recursos al Estado los 3 años. Y logramos 96, 98 y 92% de ejecución, porque la colaboración público-privada es que el Estado logre, los gobiernos logren articular con el sector privado qué necesito en sitio. Ujú. Y en sitio, qué más inclusivo que conectar tu comunidad para que puedan estudiar, ya que están lejos de las escuelas, aprender, comercializar, estudiar inglés, participar en una universidad del exterior desde sitio. Y allí quiero decir que la conectividad dotada por las mineras no solamente es lo único digital que podemos hacer, tenemos otros elementos digitales y me voy a referir a la energía también, Ujú. porque es otro gran factor de desarrollo comunitario tener energía. Las minas consumen energía, están en el proceso de ser autónomas en su capacidad energética y esto lleva a que las redes de transmisión y los circuitos de la zona, donde no existen esa energía al momento, se desplieguen por parte de la minera. ¿Qué le va a dar eso a la ruralidad y a las comunidades cercas, aledañas a los campamentos mineros? Precisamente el acceso posible a energía en muy poco tiempo. Y eso hasta que el Estado llegue con las dificultades que todos los gobiernos tienen, tomará mucho tiempo. Entonces, esta articulación de necesidades en sitio, que no solo son de la empresa, sino de la población, se pueden
coordinar con los gobiernos de manera efectiva cuando hay este conocimiento de cómo trabajarlos en conjunto. Y el tema energético también pasa por el tecnológico. ¿Por qué? Porque la AI, la inteligencia artificial, por ejemplo, permite utilizar la energía de una manera mucho más eficiente, te permite optimizar recursos, mejorar la seguridad de los trabajadores en el momento extractivo y en la operación en sí. Te permite ser mucho más eficiente en resultado con menos consumo y puedes hablar inclusive de energía sostenible. En un campamento minero puedes poner la hidroeléctrica, que son recursos renovables, pero no solo eso, paneles solares, porque tienes mucho terreno y puedes pensar eventualmente también en generación con combustibles de transición, que se llama. Eventualmente al momento combustibles normales y luego gas cuando tengamos la disponibilidad en el país. Entonces es un centro combinado de uso energético que va a estar coordinado digitalmente para comenzar a utilizar el factor de producción que necesites o el elemento de producción que necesites cuando lo necesites. Y eventualmente eso se puede compartir alrededor a través de redes con sus comunidades. Y en eso, toda la tecnología funciona con energía. Necesitas esa energía para poder poner ahí blockchain, big Claro, data. correcto. Y aquí voy a actuar un poco medio, tú, desde el punto de vista de que sí, como tú lo dices, suena increíble. Y qué bueno que lo hayan hecho y que haya ejemplos ya reales en el Ecuador de qué pasa. ¿Y por qué no se siguen dando esos ejemplos bajo tu criterio? ¿Qué hace falta? ¿Cuál es la pieza que falta para que se sigan uniendo más de estas actividades y no sea un solo ejemplo, sino sean varios ejemplos? Nosotros conocemos y estamos al tanto de que hay muchas empresas que tienen y que quieren generar este tipo de proyectos, pero a veces hay esa desconexión para que se den. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué crees que nos hace falta? Bueno, sí, una pregunta un poco sensible, pero creo que vale la pena la oportunidad de comentarlo. En el caso nuestro, justamente yo vengo de una trayectoria de manejo público-privado. Y yo les diría que un 65, 60, 65% del tiempo he trabajado por el sector privado, pero siempre en este tipo de temas. Por ende, he trabajado con los gobiernos, en el gobierno el resto del tiempo. Y eso permite, cuando tienes un cargo de ese tipo, ministerial o ejecutivo en el gobierno, tener las dos visiones. En el país no existe una política pública de esas dos visiones combinadas. Existe lo que tiene que ejecutar el sector público en su propio plan maestro, que por sectores lo hay, la inversión pública, que son los recursos que te da finanzas, y por el otro lado los proyectos privados que se puedan generar y el permiso que te va a dar el gobierno para que tú desarrolles tu proyecto privado. Como ambas partes combinamos esfuerzos, tenemos la ley de alianzas público-privadas. Sí existe, hay otros modelos como alianzas estratégicas, los hay, pero generalmente salen de una motivación privada que quiere hacer el proyecto y que tiene que ir, y es la historia de mi trayectoria de 30 años en el tema, ir como persiguiendo al sector público que rota mucho, que cambia mucho, que no siempre tiene la misma política pública o idea de poder concretar ese proyecto. Concretar un proyecto grande en el país toma 3, 4 años. Si sale la primera vez, ¿verdad? Yo he tenido proyectos de concesiones, de APPs que han sido 3 o 4 intentos. Lo que no hay es que bajar los brazos. Y sí creo que es muy válida tu pregunta, porque la visión de esta articulación, no digo alianza público-privada, sino articulación, porque hay muchos mecanismos para articular. Lo que nosotros hicimos no fue una APP, fue un acuerdo, sentados en una mesa. Yo necesito esto, tú ganarías mucho socialmente con hacer esto, no te cuesta mucho, para mí es mucho. E En incluso, dinero, e incluso las hagámoslo. empresas ya lo hacen, porque hay muchos ejemplos que nosotros lo vemos y los vivimos, de que ellos ya generan hacia las comunidades muchas actividades. Pero lo hacen desarticuladamente de lo que debe de la planificación del gobierno, como un incentivo o una iniciativa propia. Si eso se articula con lo que planifica el gobierno, llegamos entonces a cubrir servicios públicos y básicos como de lo necesita el país, no como un esfuerzo individual. El tema con estos proyectos de desarrollo social o de responsabilidad civil corporativa de las empresas son guardería, la escuela, el proyecto pequeño, pero primero no se conoce mucho y hay muchísimo. Le quiero decir a la ciudadanía, a quienes nos escuchan, como alguien completamente objetivo, que lo que las grandes empresas y en particular las mineras hacen por sus comunidades, por las áreas sociales más abandonadas del país es enorme, pero no se conoce mucho porque está allá en sitio, porque no sale en la televisión, porque no lo filmamos en las redes. Es muchísimo. Entonces, si eso lo pudiéramos escalar y articular y decir, saben que vamos a construir la red de guarderías en todos los sectores mineros. Entonces tenemos un proyecto país, no un proyecto campamento. Eso es lo que pasa y lo que falta. Pero ese proyecto país, el que nosotros hicimos en el sector que comento, no existe en los otros sectores. Y esa es la construcción que hay que hacer. ¿Cómo podemos trabajar en energía, en lo social, con
las industrias extractivas que están en la ruralidad. Hagamos un plan. Yo tenía que construir esto como gobierno. No lo puedo hacer. ¿Lo puedes hacer tú? ¿En qué condiciones? Y vamos a desplegar. Ese es el plan maestro compartido. Ujú. Ahora, relacionado a eso, vuelvo a otra pregunta un poco sensible también, pero creo que es bueno hablarla. Tal vez lo que tú dices, que no se hable mucho del tema, es porque tal vez hay mucha desinformación también de lo que hace la industria minera y hay tal vez un cierto miedo del sector público en unirse mucho al sector minero por esa desinformación que hay de la industria minera y por eso tal vez no se articulan mucho a veces este tipo de proyectos para que no se le vea muy cercano a al sector público con la industria minera. Sí, voy a hacer una frasecita con la que luego voy a terminar la entrevista cuando toque el momento. Sin inversión privada no hay crecimiento económico y sin crecimiento económico no hay recaudación fiscal. Si un país quiere crecer, necesita inversión. La minería, igual que los hidrocarburos, igual que todos los sectores de infraestructura y transporte, requieren mucha inversión. Mientras al gobierno le corresponde invertir en áreas sociales, en educación, en salud, en sistemas penitenciarios, en seguridad. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto y por qué no somos más amigos públicamente? Esa es la pregunta. Cuando estamos claros que si alguien necesita inversión para tener recaudación, es el propio gobierno. Y no me refiero a un gobierno, me refiero a la historia del país, ¿verdad? Porque yo creo que también en eso los ecuatorianos somos muy famosos en Latinoamérica. Saben que somos el segundo país que más navega en WhatsApp de toda ¿Ah, sí? Latinoamérica, proporcional al número de habitantes, Claro. ¿verdad? Impresionante WhatsApp y otras apps, pero me refiero a WhatsApp, que es la más usada. Somos los más navegadores y nos encantan las malas noticias. Y el alarmismo, el amarillismo, el sensacionalismo a veces nos gana, ¿verdad? Se mueve. El derrame tiene mucha visibilidad. Que si la comunidad no está de acuerdo porque pasó un detalle, bien, pero no estamos cubriendo lo bueno que se hace, que como repito, es muchísimo y tal vez no se le está dando el énfasis suficiente como para que todos entendamos que a cambio de una inversión, de un proyecto que aporta a la economía, al empleo, a la generación de nuevas plazas de trabajo, a la inserción de comunidades, actividades laborales que hoy no tendría sin eso, también hace mucho por lo social. Entonces, de nuevo, yo creo que es parte de la articulación público-privada, no solo hacer proyectos y generar inversión, sino poder llevar las buenas noticias, los requerimientos que el gobierno pueda tener, inclusive hacia las empresas mineras, de las inversiones sociales que quiere y que se van cumpliendo. Ujú. Eso no se comenta, no se traduce, no se viraliza, ¿verdad? Entonces sí es una asignatura pendiente contar todo lo bueno que las grandes industrias hacen por el país. Bueno, tú sabes que el tiempo en redes es complicado, pero para finalizar, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que tú identificas aquí en el Ecuador para que vienen en el futuro, relacionados, si quieres, a temas tecnológicos, a temas de telecomunicaciones, a la conectividad, a la digitalización? ¿Cuáles son esos desafíos que vienen aquí en los próximos años? Sí, para que haya crecimiento económico de todos los sectores estratégicos, la línea base, como dicen los ambientalistas, es la energía. Dijo Elon Musk recientemente que la próxima sequía del mundo no es de agua, sino de energía. Sin energía no hay digitalización y la digitalización, en cambio, es transversal para todo el desarrollo económico de todos los sectores y también para la inserción social, como habíamos hablado. Entonces, ¿qué necesitamos? Inversión privada en energía sostenible, de transición energética, con combustibles de transición, que aseguren que data centers y ahí, que son los que más consumen energía, puedan realmente operar de manera escalada en el país. ¿Por qué digo estas dos áreas principalmente? Porque si estamos aspirando a que vengan grandes inversiones petroleras, mineras, de vías, de aeropuertos, vamos a necesitar dotarles de capacidad energética para su operación diaria, para la estabilidad y continuidad de los servicios diarios, para comenzar. Y segundo, para que puedan también tener una digitalización óptima que conecte en tiempo real la perforación de un pozo o el momento de la explotación de una mina con su data center que está completamente en una nube en un país que probablemente está en otro continente, en tiempo real y sin riesgos. Entonces, diría que es inversión, primero en energía privada, ojalá la terminemos de potenciar, y privada de los propios proyectos de generación o de extracción, en este caso minera, que ellos mismos lo desarrollen, lo compartan con sus comunidades y esto viabiliza la inversión tecnológica en la cual necesitamos comenzar en el Ecuador ya a producir este tipo de tecnologías, a una adopción de mayor nivel de avance en la misma y ojalá a una inserción femenina en STEM que justamente pasa por los temas tanto energéticos como tecnológicos. Y esto termina en que las personas estén incluidas y ojalá las mujeres más. Sí, sí, esperemos que eso sea y creo que todos estamos trabajando para eso. Viana, ha sido un gusto tenerte aquí. Tú sabes que
como un medio que lo que buscamos es informar, pues siempre las puertas estarán abiertas para poder hacerlo. Y pues para que la gente que te está escuchando, algo que les quieras decir justamente para finalizar esta entrevista. Sí, yo quisiera aprovechar el foro y el momento para comentar que es sumamente importante para viabilizar que nuestro país tenga estabilidad y crecimiento económico, que los ecuatorianos encontremos, y es lo que siempre decía en mi gestión, puntos de consenso y no puntos de diferencia. Todos estamos de acuerdo en determinadas cosas. Todos queremos que haya más seguridad, todos queremos que haya más economía, que mejore la economía, que haya más inversión, que los proyectos que se desarrollen tengan un control y colaboren con su parte social. Todos queremos eso. Algunos no queremos determinadas cosas y hay puntos siempre de disconformidad. Pero tal vez los ecuatorianos estamos en un ambiente de demasiada polarización. Y eso se traduce hacia afuera. Y un país que se percibe en que los dos que estamos en la misma mesa, tal vez queremos 8 cosas iguales y 2 no, pero solo polemizamos y discutimos por esas 2. No le da seguridad al tercero que está afuera para venir acá. Y tal vez se nos va a ir a Perú o a Colombia. Pongámonos de acuerdo en que el país que queremos y no en lo que nos disgusta o no queremos. Si todos trabajamos en la línea de las 4 cosas fundamentales que todos creemos, el país no solo va a salir adelante para nosotros, sino que va a traer mucha gente de afuera. Para convencer a alguien tienes que primero estar convencido tú. Muchas gracias y esperemos que así sea. Creo que todos estamos buscando, al menos en este momento, pues un consenso para tratar de salir adelante. Te agradezco y muchas gracias por estar aquí. Nos despedimos por hoy, pero la conversación sigue. Soy Darío Ruiz y esto fue Mundo Minero TV. Y no te olvides, si te gustó este episodio, compártelo y sigamos construyendo juntos una minería responsable, cercana, consciente y más nuestra. Hasta la próxima.